y en otras puede derivar, bienvenida Lideriana, en otras puede derivar en un nacimiento, por ejemplo, ¿no? Aquí nos hablaba de las hemorragias, ¿no? Que nos llevan a un shock, ¿no? Y si no se detiene lo suficientemente pronto, pues a la muerte. Pero también nos hablaban de un ejemplo, ¿no? De el momento de parto, en donde la cabeza del bebé va contra el cervix, que es el cuello del útero, ¿no? Y movimiento, estímulo, hace que se contraiga el útero y entonces eso hace que empuje más la cabeza del bebé y entonces se contraiga más, ¿no? Hasta que llega a nacer el bebé, ¿no? Entonces digamos que esto aumenta, ¿no? La respuesta que está viendo, no la está contrarrestando. Bien, después pasamos a la termorregulación. Y hablábamos de esta grafiquita, ¿no? De esta tablita, donde hablábamos de los límites o los rangos óptimos, tanto de un individuo como de una especie, ¿no? En donde, pues bueno, podríamos decir que hay parámetros en todo el ambiente de temperatura, de pH, ¿qué será? También de alimentos, de cantidad de agua, etcétera, etcétera, ¿no? De humedad, de salinidad, muchas cosas, ¿no? El más, digamos, sencillo de explicar, a mi parecer, es el de temperatura, aunque también el pH es muy fácil, mucho más fácil de explicar, ¿no? En donde, pues, tenemos, recordemos, un rango óptimo para el individuo y para la especie, ¿no? En ambas, cuando se encuentran en este gradiente óptimo, se dedican a desarrollarse, a crecer, ya sea la población o el organismo, a reproducirse, ¿no? Todo va muy bien. Y saliéndonos de este parámetro, recordemos, empezamos a una zona de estrés fisiológico para el individuo y por lo tanto, como no todos aguantan, no todos los organismos aguantan esta zona, empiezan a fallecer, ¿no? Empiezan a morir, ¿no? Y entonces baja la población. Algunos sí sobreviven, pero no todos. Y pasando este rango de la zona de intolerancia, pues el organismo muere o ya no puede existir ahí si no se muere. O la especie, en su defecto, ya no puede estar ahí porque pues ya los organismos no aguantan esta zona, ¿no? Ya sea que sea de más o de menos de la situación óptima del organismo. Ok. Y bueno, como les comentaba, una de las partes más importantes en cuanto a homeostasis de un organismo y también pues digamos un poco más fácil de entender es la termorregulación. ¿Por qué es tan importante la temperatura en un organismo? ¿No? Porque la temperatura influye en procesos químico-biológicos en nuestro organismo, en nuestras células, y estos procesos, si no tienen la temperatura suficiente, no se dan. Se detienen o se pueden ver afectados y entonces las células no llevan a cabo su función normal y esto deriva en que se mueran las células o haya un mal funcionamiento en el organismo y pues o se enferma o se muere, ¿no? Entonces por eso es tan importante, ¿no? Va entonces desde que la temperatura afecta las reacciones químicas y estas reacciones químicas van a afectar al funcionamiento del organismo. Por eso es tan importante. Entonces, la termorregulación va a ser un proceso de mantener la temperatura del cuerpo en ciertos límites, en cierto rango, a pesar de los cambios de la temperatura alrededor. Entonces, los animales van a producir calor derivado de varias actividades, ¿no? De varios puntos. Puede ser de actividades metabólicas, de procesos fisiológicos, estructurales y conductuales. Ya hablábamos.
Metabólicos del mismo metabolismo, ¿no? Las reacciones químicas que está habiendo dentro del organismo. Fisiológicos, bueno, funciones del organismo, ¿no? En donde, que obviamente se basan en las reacciones químicas, pero bueno, ya es cuando un movimiento de células, señalización hormonal y también señalización química, señalización nerviosa, ¿no? Esas son las fisiológicas. Estructurales, más pelo, menos pelo, cambio de color. Y conductuales, que es, por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos muchos conductas, ¿no? Que nos ayudan a termorregular. Fisiológica sería sudar, ¿no? Estructural, pues bueno, que tal vez no tengamos tanto pelo para cubrirnos, ¿no? Porque estamos hechos para un clima más cálido, más tropical, ¿no? Conductual sería tiritar, ¿no? Entre fisiológico y conductual sería temblar cuando tenemos frío. Conductual es buscar un refugio de que esté el aire frío. Permítame un segundito, ¿eh? Ya, gracias. Entonces, conductuales también es buscar abrigo, ¿no? Ponernos un suéter, quitarnos del sol o ponernos en el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son conductuales. O abanicarnos, etcétera. Bien. Entonces, y bien, las estrategias, ya sea metabólicas, fisiológicas, estructurales y conductuales, para mantener la temperatura del cuerpo de los animales, que cada animal tiene, va a restringir el tipo de ambiente en el que pueden habitar. Recordemos que, por ejemplo, si recordamos nuestra clase de biodiversidad, ¿no? De hace mucho ya más de un año, en esta clase veíamos esta parte de que la mayor parte de la biodiversidad se encuentra en los trópicos porque ahí la temperatura es mayor. Entonces deriva en que los organismos es más fácil que se encuentren ahí y entonces han tenido que evolucionar para adaptarse a otras situaciones. Podríamos decirlo como que en los trópicos, o bueno, vamos a abrir aquí el permítanme. Ya. Si recordamos, ¿no? La franja que tenemos aquí, que es la de países megadiversos, y también si recordamos cuando vimos el clima, les pone aquí estos dos mapas, ¿no? Si podemos ver aquí en esta franja, ¿sí? Esta franja es muy parecida a esta franja, ¿no? Que es donde el clima es más cálido. Entonces, si nos damos cuenta, en la parte más cálida hay más especies, pero son más en general, ¿no? Pero hay muchas especies y en estas partes más frías o templadas hay menos especies, pero son más específicas para la zona. No son tan generales. Bien. Ok. Entonces, las estrategias que tengan o puedan desarrollar van a restringir el tipo de ambiente que pueden tener, ¿no? O que pueden habitar.
Cada especie tiene un intervalo óptimo de temperatura ambiental. Algunos, como las liebres, los búhos de la nieve y las comadrejas, pueden sobrevivir en regiones árticas frías, y otros, como la ardilla de Tierra de Cabo, que está en Sudáfrica, o se adaptan a climas tropicales. Hay algunos animales que sí pueden sobrevivir a temperaturas extremas, pero la mayoría solo viven en intervalos moderados, ¿no? Y cuando hablamos de temperaturas extremas no me refiero a, por ejemplo, los osos polares, ¿no? Que sí, buenos días, Laura. Ah, ya veo. Les puedo pasar el archivo, déjense los paso. Y pues ahí. Ok. Bien. Entonces, continuamos con la clase. Les comentaba que sí, estábamos hablando de los osos polares, ¿no? Que sí sobreviven a temperaturas extremas, eso sí, pero o sea, son muy frías, pero no son como muy... El rango en el que se encuentran a veces no es tan diferente, o no es tan diferenciado como, por ejemplo, los animales que viven en el desierto. Ellos sí pueden llegar a soportar temperaturas que están a menos 0 grados Celsius y a más de 40, ¿no? Claro, obviamente, tienen sus estrategias para mantener su temperatura, pero, por ejemplo, los tardígrados, ¿han escuchado de los tardígrados? ¿Quién ha escuchado de los tardígrados? O de los osos de agua, ¿no? Ok. De los osos de agua, más conocidos así, son estos animalitos microscópicos. Se les dice osos de agua porque, bueno, son como esponjosos. Su boquita como que no les ayuda mucho tales, pero son como esponjosos, ¿no? Son animales muy pequeños, ¿no? Que tienen una capacidad increíble para aguantar temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, falta de agua, demasiada agua, etcétera, etcétera, falta de alimento, ¿no? Aguantan muchísimo tiempo y cambios muy, muy bruscos, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Que haya una especie así, y si se dan cuenta, pues son muy pequeños, ¿no? Tienen sus mecanismos para como hibernarse, como enquistarse casi, ¿no? Pero bueno, existen estos animales, existen las especies, pero pues como lo mencionan, ¿no? No es tan común. Las cucarachas podríamos decir que son otra especie, que si bien podrían no ser tan aguantadores del frío, por ejemplo, son más de climas tropicales, sí aguantan mucho tiempo, o bueno, un buen rato sin comer, ¿no? Bueno, aguantan una semana sin comer, ¿no? Aguantan vivir sin cabeza, ¿no? Se pueden seguir reproduciendo. Las tecas, sus huevecillos son muy resistentes a los insecticidas, y ese es su don, su maldición, ¿no? Aguantan grandes cantidades de radiación y grandes cantidades de veneno, ¿no? Entonces, no son inmortales, pero pues aguantan bastante, ¿no? Más que nosotros. Entonces, hay diferentes tipos de animales que aguantan diferentes tipos de cambios, ¿no? Pero bueno, esos no son tan comunes. Bien. Entonces, hablábamos de que los ectotermos, bueno, en cuanto a la termorregulación, podemos clasificarlo según de dónde se genera su calor, ¿no? Están los ectotermos y los endotermos. Los ectotermos son la mayoría de los animales que existen en nuestro planeta, que dependen de la temperatura del ambiente, generalmente del sol, para poder llevar a cabo sus procesos metabólicos. Cuando no tienen esa temperatura, pues están en estado de como de reposo, ¿no? Por eso
les comentaba, ¿no? Muchos reptiles en general, si nos los encontramos cuando es de mañana una lagartija, incluso una serpiente, si han tenido la oportunidad de observarla a una buena distancia, ¿no? Cuando hace frío o en las mañanas, están escondiditas y se mueven muy lento, ¿no? No es que sean tontas en ese momento, se acaban de despertar, no. Simplemente que como no tienen la temperatura óptima para que se metabolicen las células de sus músculos, entonces no se pueden mover tan rápido. En cambio, tenemos a los endotermos, que somos los mamíferos, las aves, algunos peces y algunos reptiles, ¿no? Como veíamos aquí la tortuga laúd, ¿no? Que eso les permite tener rangos más amplios de distribución. Los atunes, los peces espada, los tiburones, ¿no? Les comento, en cuanto a los peces y reptiles hay excepciones que son endotérmicas, es decir, la mayoría son ectotérmicos. Pero en la cuestión de las aves y los mamíferos, me parece que todos son endotermos. Es decir, como se les conoce más coloquialmente, de sangre caliente, y los reptiles, anfibios, insectos, etcétera, son de sangre fría, ¿no? Ok. Entonces, el beneficio de los ectotermos, ¿no? Es que ocupan muy poca energía para existir, y entonces la pueden ocupar para crecer, para reproducirse, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la desventaja, el costo de que puedan hacer esto? Bueno, las condiciones de temperatura diaria y estacional se limitan la actividad, ¿no? De ellos. Ahora, en cuanto a los endotermos, ¿no? El beneficio es que tienen una tasa metabólica más alta, hasta 6 veces más, es decir, que aprovechan más la energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para hacer otras cosas, por lo que pueden responder más rápido a los estímulos internos y externos. Pueden tener actividad incluso en bajas temperaturas invernales, ¿no? Y su temperatura constante permite que su actividad enzimática sea más alta, es decir, que tengan más horas de movimiento, de acción, de actividad, y también más espacios de. ¿Cuál es el costo? Bueno, necesitan consumir más energía, o gran parte de la energía que consumen se va para la termorregulación, y no para reproducirse, no para crecer. Ok. Entonces los endotermos tienen adaptaciones estructurales para mantener la temperatura corporal. Un ejemplo son las plumas aislantes de las aves, el pelo de los mamíferos, las capas de grasa, ¿no? Que tenemos los mamíferos y las aves. Si se dan cuenta, los reptiles no tienen ni los anfibios tienen tantos, ¿cómo se llama? Depósitos de grasa, ¿no? De almacenamiento de energía. Ellos generalmente las tienen en la cola, por ejemplo. Por eso, aunque a las lagartijas y a las salamandras se les puede caer la cola en caso de emergencia, no es lo recomendable. Por ejemplo, quienes los hemos llegado a estudiar, lo mejor es no estresarlos como para que se les caiga la cola, o no lastimarlos como para que se les caiga, porque ahí guardan bastante de la energía que pues después usan para ocasiones en las que no tienen que comer, ya sea que no hay mucha agua o es invierno, hace mucho frío. Ok. Las aves y los mamíferos tienen adaptaciones también conductuales. Por ejemplo, la hormiga de tierra coloca su cola para que le dé la sombra al cuerpo con los rayos directo al sol. Y los elefantes se rocían con agua fresca, ¿no? Vamos a poner aquí ardilla de cabo. Entonces aquí
hacen sombrita con su propia colita, ¿no? Básicamente. Eso sería con los conductuales, ¿no? Perdón, estructurales, ¿no? Estructurales, conductuales y a los fisiológicos, bueno, ellos pueden regular la producción de calor y entonces también el intercambio que tienen con el ambiente, ¿no? Muchos, bueno, de muchos, la mayor parte del calor corporal viene de los propios procesos metabólicos. El mamífero, entonces, Pero en mamíferos, los receptores del hipotálamo del cerebro y en la médula espinal regulan la temperatura, ¿no? Es decir, si nos acordamos de esta parte, acá los sensores son los del hipotálamo, que van a llevarle al integrador, ¿no? Que va a ser el cerebro, en la médula espinal, la información para que desde ahí se manden las señales para que el organismo regule su temperatura, ya sea que suba su temperatura abrigándose más, teniendo más procesos metabólicos, etcétera, o haciendo que se enfríe mediante el sudor y otras cosas, ¿no? Ah, bien. ¿Quién de ustedes se ha bañado con agua fría o agua no caliente en un clima frío? A ver, alcen la mano. Laura aparece, sí. Carla. Bien. Bueno, no sé si a Juana le ha tocado, a Lideriana también. A mí también me ha tocado. Exacto, Lide. Bien. Creo que nos ha tocado a todos en algún momento pues tener agua fría cuando hace frío, ¿no? Y cuando se bañan con agua fría, no, más allá de que si se enfermen o no, espero que nunca se hayan enfermado, pero si se dan cuenta, para bañarse con agua fría uno, bueno, procuraría, o una técnica es enfriarse lo más que pueda y luego ya meterse el agua fría, ¿no? No estar calientito en la cama y ya meterse el agua fría porque, bueno, eso pues sí hay un choque más, ¿no? Pero bueno, cuando uno se mete el agua fría, ¿qué pasa después? No siempre quedamos del todo fríos, ¿no? Cuando uno hace los procesos indicados para meterse a bañar con agua fría en un clima frío, a veces, poco a poco, exactamente, y no sé si han notado que después de ese baño de agua fría, uno empieza a entrar en calor. Le empieza a dar calorcito, hasta se le ponen las chapas, y ya no siente frío. Y hay personas, exactamente. Esto tiene que ver, ¿no? Con esta termorregulación que nosotros tenemos. No estamos tiritando, no estamos usando más abrigo, simplemente nos secamos, ¿no? Y entonces sube nuestra temperatura gracias a los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Ok. Cosa que pues no puede tener un reptil. O no todos los reptiles. Bien. El calor de las actividades metabólicas puede aumentarse entonces de manera directa o indirecta mediante la acción de hormonas, como la tiroides, que incrementan la tasa metabólica. También, bueno, como mujeres, ¿no? A los hombres no les pasa tanto porque no tienen tantos cambios hormonales. Sí tienen cambios hormonales, pero no tantos como nosotras que cada mes tenemos un cambio hormonal, ¿no? Y no se diga, ¿no? Durante el embarazo. Pero bueno, durante estos cambios hormonales hay ocasiones en las que nos puede dar muchísimo calor, ¿no? Y hay veces en las que nos da bastante frío. Esto también tiene que ver con las hormonas, ¿no? Que segrega nuestro cerebro. Y también pues con procesos fisiológicos que están ocurriendo en nuestro organismo, que provocan que pues tengamos más actividad metabólica o menos actividad metabólica. Ok. Entonces la producción de calor es aumentada por la contracción de los músculos y en clima frío muchos animales tiemblan, ¿no?
se contraen los músculos para que se genere cierta fricción y cierto metabolismo para que nos calentemos un poquito, ¿no? ¿Qué otra cosa? También, entre más grasita haya, ¿no? Más aislante es más se aísla el calor y menos lo perdemos. Si han visto fotos de personas en Alaska, población de Alaska. Vamos a ver. Bien. Si vemos, digo, ya hay mucha diversidad, pero la gente de Alaska, flaca, o sea, muy, muy, muy delgada, no es, ¿no? Muchas veces, sí, aparte de la vestimenta, tienen como un poquito más de cachetito, ¿no? Pero esto no es porque digan, ay, pues es que no se cuidan, hay que ser gordos. No, no, no. Sino que esta capa, esta grasita, ¿no? Que en otros lugares podría decirse que es extra, los ayuda a mantener más el calor. Hay organismos, hay animales que casi no tienen grasa, que además pues ayuda a que no floten, casi no flotan, y que viven en lugares tropicales, que pues no la necesitan, pero las ballenas, ¿qué más? Los elefantes no tienen mucha grasa, es prácticamente puro músculo. Las ballenas, los pingüinos, ¿qué más? Los osos en general, los polares y los grizzly. Ellos contienen más grasa para aislar el calor corporal del exterior. Bien. Cuando la temperatura corporal aumenta, las aves y muchos mamíferos también jadean y algunos mamíferos incluso sudan. Los perros jadean. Este es un proceso ya entre fisiológico y conductual, ¿no? El sudar pues es fisiológico, etcétera, ¿no? Estos procesos proveen fluidos para la evaporación y la conversión de un líquido como sudor en vapor de agua. ¿Para qué? Pues para que haya un intercambio, ¿no? Más fácil de gases y nos podamos enfriar, ¿no? El calor se traspasa del cuerpo del entorno, resultando entonces en el enfriamiento por evaporación. Entonces, nuestro cuerpo ayuda a que, bueno, el sudor ayuda a que nuestro cuerpo libere este calor, ¿no? Un ejemplo es que nosotros los seres humanos tenemos 2.5 millones más o menos de glándulas sudoríparas que nos van a ayudar a secretar este sudor. Y entonces, como mencionaba ahorita, ¿no? El sudor se va evaporando y entonces la temperatura del cuerpo disminuye. Y la contracción y dilatación de los capilares de la piel también son mecanismos homeostáticos para regular la temperatura del cuerpo. Nuevamente, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, los capilares, los vasos sanguíneos, ¿no? Se dilatan, ¿no? Porque necesita correr la sangre para la actividad física que estamos haciendo. Y muchos cuando hacemos ejercicio, bueno, cuando la gente hace ejercicio, suda y y le da calor, etcétera, pues porque se vasodilatan los capilares, ¿no? Y pues bueno, genera más calor, ¿no? Okay. Bien. Entonces, los endotermos, vamos a obtener el calor de los procesos metabólicos. En humanos, cuando la temperatura del cuerpo aumenta por arriba de lo normal, perdón, me faltó esta parte, ¿no? Cuando no sudamos, ya no tenemos una forma tan fácil de refrescarnos y es cuando empieza el golpe de calor, ¿no? Digamos, como coloquialmente también se le conoce, nos encerramos en calor, y entonces esto provoca, ¿no?
pues muchos problemas metabólicos, fisiológicos, ¿no? Que, pues bueno, son desde el adormecimiento, deshidratación, vómitos, desmayos, etcétera, ¿no? E incluso, si no se refresca lo suficiente, o este calor se mantiene demasiado tiempo, exceso de calor, pues el organismo, la persona puede morir. Bien, en los humanos, cuando la temperatura del cuerpo aumenta por arriba de lo normal, nuestras células nerviosas especiales van a enviar señales al centro de regulación de temperatura en el hipotálamo. Entonces, el centro del hipotálamo va a enviar mensajes mediante los nervios a las glándulas sudoríparas, que van a aumentar la secreción de sudor. Y también el hipotálamo va a enviar mensajes a los músculos lisos de las paredes de los vasos sanguíneos en la piel, que va a hacer que se dilaten. Entonces, más sangre va a circular a través de la piel, trayendo calor a la superficie del cuerpo. En vez de que se quede dentro, va a empezar a circular y a empezar a esparcirse, ¿no? Y entonces la piel actúa como un radiador de calor que va a permitir que el calor irradie desde la superficie de la piel hacia el entorno. Y entonces estos mecanismos homeostáticos regresan la temperatura del cuerpo a la normalidad. Okay. Bien, y cuando la temperatura del cuerpo disminuye, cuando nos da frío, por debajo de lo normal, entonces el hipotálamo en el cerebro le va a decir a la glándula pituitaria que libera entonces una hormona que envía una señal a la glándula tiroides. Entonces, la secreción de hormonas tiroidales se incrementa y entonces va a elevar la tasa metabólica. Los tejidos del cuerpo van a aumentar la producción del calor porque hay más, aumenta la tasa metabólica, aumentan las reacciones químicas. Y entonces el hipotálamo también envía señales neuronales que hacen que los vasos sanguíneos en la piel se contraigan. Y entonces los nervios indican a los músculos que tiemblen o permiten el movimiento muscular voluntario para incrementar la temperatura del cuerpo. Y nuevamente estos mecanismos homeostáticos van a regresar la temperatura del cuerpo a la normalidad. Y bien, aquí tenemos un pequeño esquemita. Y tenemos el primer estresor, ¿no? La temperatura del cuerpo aumenta, ¿no? Bajo ese estresor, ya sea sol, demasiado abrigo, no sé, algún proceso metabólico, etcétera, ¿no? Un momentito. Bien, gracias. Entonces va a aumentar la temperatura del cuerpo por algo que ocurra dentro o fuera del organismo, pero va a estresar, ¿no? Entonces, las células nerviosas especializadas, que van a ser nuestros sensores, van a detectar el cambio, un cambio que va a estar difiriendo de nuestro centro de ajuste o de nuestro rango óptimo de temperatura. Los sensores entonces van a enviar señales a el hipotálamo, que va a ser el centro regulador de temperatura, que va a ser el integrador, ¿no? Entonces los sensores envían la información al integrador. Y entonces le va a enviar una señal a los nervios. Y estos nervios van a, como es el sistema nervioso, ¿no? El que va a mandar, recibir y procesar todo nuestro organismo, bueno, el sistema nervioso va a hacer que haya actividad muscular disminuida, que aumente la sudoración o jadeo y que el músculo liso en los vasos sanguíneos de la piel se relaje, ¿no? Entonces, la actividad muscular va a derivar, que los músculos lisos se relajen va a derivar en que los vasos sanguíneos se dilaten, que aumente la sudoración o el jadeo, va a aumentar la evaporación
Y la actividad muscular disminuida junto con la evaporación y que los vasos sanguíneos se dilaten van a provocar que la temperatura del cuerpo disminuya. Y entonces va a hacer que la condición normal de nuestro cuerpo regrese a donde estaba. Y eso se le llama un proceso de homeostasis, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿no? Puede estar otro estresor, pero que haga que la temperatura del cuerpo disminuya, ¿no? Agua fría, demasiado fría, el viento frío. Hay gente que le da frío por no comer o porque tiene hambre, ¿no? O porque tenía hambre y ahora ya comió y entonces la mayor parte del esfuerzo se va al estómago, por lo que perdemos calor corporal en el exterior, ¿no? Porque bajó la temperatura en el ambiente, etc. Puede disminuir la temperatura, a lo que el punto de ajuste dice que debe de estar, ¿no? Entonces las células nerviosas nuevamente van a detectar este cambio y entonces van a enviar señales al hipotálamo. Y aquí hay dos sopas, ¿no? El hipotálamo va a enviar señales a los nervios y a la glándula pituitaria anterior. La glándula pituitaria va a enviar señales a la tiroides y va a incrementar la tasa metabólica. Mientras tanto, también va a haber, como les comentaba, señales a los nervios. Y estos van a incrementar por un lado el movimiento voluntario de los escalofríos y por el otro el músculo liso de los vasos sanguíneos de la piel se va a relajar. ¿Esto en qué va a derivar? Bueno, lo del músculo sanguíneo, en que los vasos sanguíneos se vayan a contraer. Y entonces, que los vasos sanguíneos se contraigan, que incremente la tasa metabólica y que haya más movimientos voluntarios, como los escalofríos, o bueno, involuntarios, va a derivar en que la temperatura del cuerpo aumente en esta ocasión, y nuevamente la condición normal del organismo se restaure, y lleguemos a un punto de homeostasis. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ok. Bien, entonces, pues, bueno, ese sería pues en lo ideal, bueno, en general a los cambios que hay en el ambiente, ¿no? O dentro del organismo, en cuanto a temperatura. Pero bueno, hablábamos también de que hay muchos animales que se van a ajustar a temperaturas que pueden pues desafiar la temperatura tropical, ¿no? Que es básicamente húmeda, constante y cálida. Como la de la selva húmeda, ¿no? Pero bueno, no todos vivimos en la selva húmeda. Muchos vivimos en lugares más secos, más fríos, más calientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se ajustan varios de los animales a los cambios de temperatura desafiantes, ¿no? Que no son regulares? Bueno, por ejemplo, muchos animales endotermos pequeños pasan por un letargo diario, como un sueño, ya sea en la noche o en el día, en la que pues baja su actividad corporal, no se mueven tanto, sí siguen vivos, pero como que disminuyen sus funciones corporales y fisiológicas, ¿no? Es decir, su corazón no late tan rápido, su digestión no es tan rápida, etcétera, ¿no? Un ejemplo para esto son los colibríes y las musarañas. Se puede pensar en el letargo, que el letargo, es como cuando uno tiene hipotermia, pero es una hipotermia adaptativa, es decir, que como que se hizo con fines de este letargo, de la regulación del organismo
para para los lugares en los que vive. Bien. Y bueno, esta hipotermia adaptativa ayuda a que los animales sobrevivan durante periodos de temperatura fríos. Y bueno, la hibernación, por ejemplo, es un letargo a largo plazo en respuesta al frío invernal y la falta de alimento. Y como sabemos, los animales que van a hibernar, van a almacenar su grasa como fuente de energía. Recordemos que cuando estábamos hablando de los tejidos, teníamos a los adipocitos, ¿no? ¿Y cómo se forman las moléculas de grasa? Bueno, básicamente, o en nuestro organismo, es o las consumimos o el exceso de azúcares que no estamos utilizando en dado momento, que están disponibles pero que después no utilizamos después de un tiempo, pues bueno, estos se metabolizan y se van a convertir en una reserva de energía. La glucosa la vamos a como comprimir y la vamos a convertir, ¿no?, en grasa, y esta grasa pues se va a ir acumulando. Entonces, los animales que hibernan consumen más alimento del que suelen consumir o del que van a quemar en ese momento, para que lo sobrante no sobre exactamente, sino que se va a almacenar para que durante la hibernación el organismo pueda quemar estas grasitas, esta energía, para seguir viviendo. Y además pues va a estar en letargo para no gastar de más energía. Bien, eso en cuanto a la hibernación, con el frío. Ahora, la estivación es un estado de letargo causado por la falta de alimentos o agua durante periodos de alta temperatura. Básicamente, imagínense, tienen mucho calor, ¿no? Hace mucho calor y no han tomado agua ni han comido. Una cosa es que nos podemos poner de mal humor, nos duele la cabeza, pero ya después de un rato, ¿qué pasa? Como que nos empieza a dar sueño, ¿no? Como se dice a veces, no, pues para ahorrar en comida, pues mejor me dormí, ¿no? Pues bueno, algo parecido, pero ya evolutivamente es lo que hacen estos organismos. O pues así como varios organismos lo hacen para sobrevivir al frío, pues muchos lo hacen para sobrevivir al calor. Durante la estivación, algunos mamíferos se refugian en sus madrigueras. Por ejemplo, el ratón de cactus, o bueno, de cactus, entra en un estado de como hibernación durante el invierno. Y hay escasez de alimentos, ¿no? A ver aquí. Porque recordemos también que este animalito está acostumbrado a temperaturas muy calientes, ¿no? Entonces, como vive en cierto rango, en invierno enfría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, el animalito tenía de dos opciones, ¿no? O evolucionaba a ver cómo le tocaba la suerte mutagénica, ¿no? De aguantar más temperaturas, ¿no? Un rango de temperatura bastante general o bastante amplio, o empezaba a hacer la de la dormición, ¿no? Cuando hacía demasiado frío, se dormía, baja sus procesos metabólicos, para que cuando pasa el invierno, la parte fría
del desierto, pues pueda volver a sus actividades de siempre. Está bien bonito, ¿no? Bien chulito. Bien. Ok. Y en verano, ahora no va a estivar, ¿verdad? No va a hibernar por el frío y la escasez de alimento, sino que va a estivar por la falta de comida y agua y pues el extremo calor. Entonces, básicamente este ratoncito aplica la de me duermo para no tener que gastar en comida, ¿no? Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Algo? Ok. Bien, pues básicamente, bueno, a ver, vamos rapidísimo a ver esta parte. Digo, ya hicieron sus trabajos, pero rápidamente ver esta parte del metabolismo, ¿no? Los seres vivos estamos hechos por compuestos orgánicos, ¿no? Acordémonos que estamos hechos por chomps, ¿no? Chomps. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pero estos no se encuentran como moléculas así al azar, ¿no? Sino que hacen compuestos orgánicos. Entonces, ¿qué son los compuestos orgánicos? Son compuestos con carbono unidos por enlaces covalentes, ¿no? Entonces, están unidos, son elementos que digamos pueden formar parte de un ser vivo, pero la estructura de cómo están unidos estos átomos depende de si son compuestos orgánicos o no. Entonces, inclusive que un solo elemento se encuentre en otra posición o en otro lado, ¿no? Aquí vemos, puede cambiar las características químicas del objeto o de la estructura. Entonces, hay algo que se llaman isómeros y los podemos clasificar en estructurales, geométricos y en antiómeros. ¿Qué es un isómero? No sé si lo vieron con la profesora Rosario o se acuerdan de alguna de las clases de bachillerato o a qué les suena. ¿Qué es un isómero? Digo, incluso viendo esta gráfica, ¿qué creen que sea un isómero? ¿O qué es? Ok, se unen varios. Adelante, Carla. Los isómeros son compuestos químicos que tienen la misma fórmula, pero tienen átomos diferentes. Entonces, sus propiedades físicas y químicas son distintas. Ok, gracias. Solo una pequeña corrección. Sí, tienen la misma fórmula porque sus átomos son los mismos. Es decir, el átomo de carbono son la misma cantidad de átomos de carbono, de nitrógeno, de hidrógeno, oxígeno, etc. Es la misma fórmula como usted dice y exactamente lo que cambia aquí es la posición en la que se encuentra. Eso es un isómero. Misma composición, diferente estructura. Aquí básicamente sí se podría decir que el orden de los factores sí altera el producto, es decir, el orden en el que están sus átomos, la posición en la que se encuentran, va a alterar el producto, va a alterar sus características, como dice usted, químicas, ¿no?
Entonces tenemos diferentes tipos de isómeros, los estructurales, que bueno, depende de cómo sea la cadena, la posición en la que se encuentren, va a ser la función que van a poder tener. Luego tenemos, ¿no?, los estereoisómeros, que pues bueno, todos estos son formas de representar, ¿no?, fórmulas compuestos químicos, ¿no?, orgánicos. Bueno, compuestos químicos, ¿no? Entonces aquí, por la posición, es que se cambia. Y luego aquí tenemos, según el espacio casi en 3D, ¿no? O 2D, ¿no? Entonces tenemos a los enantiómeros, ¿no? Donde, pues, casi son isómeros de espejo. Estructuras de espejo. Hidrógeno aquí, carbono acá. Bromo en el extremo, aquí en el extremo izquierdo y aquí en el derecho. Fósforo, no, perdón, flúor, no. Ay, ¿qué elemento es el F? No me acuerdo. A ver. Sí, era flúor. Perdón, creí que era con L. Bien. Entonces, flúor y cloro, ¿no? Tenemos también los diastereoisómeros, que depende del lugar en el que se encuentren, es las características químicas que van a tener. Aquí vienen los cis y los trans, ¿no? Yo creo que todos hemos llegado a escuchar lo de las grasas trans, que son peligrosas, que no son muy buenas, que no los procesa bien el organismo. Bien, de aquí viene. Puede ser la misma grasa con las mismas moléculas, es decir, bueno, con los mismos átomos, los mismos elementos, pero el lugar en el que se encuentren, ¿no?, algunos compuestos van a dejar que nuestras células sí las puedan procesar o que no las puedan procesar de una manera adecuada. Y luego tenemos los confómeros y los rotámeros, ¿no?, que básicamente es igual, que cambia el compuesto químico principal de lugar, ¿no? Ok. Bien. Permítame un momentito. Ya, gracias, jóvenes. Bien. Entonces, bueno, ya esto para saber, ¿no?, que los compuestos de carbono, para que sean orgánicos, tienen que tener ciertos elementos, cierta estructura y cierta formación y cierta posición para que sean orgánicos y los podamos aprovechar, o que no sean orgánicos y no los podamos usar o incluso nos puedan hacer daño. Bien, entonces, de estos grupos, estos compuestos, que sí podemos procesar, que forman parte de nosotros, existen los grupos funcionales. Y bueno, estos son como estructuras básicas, ¿no?, con algunos elementos principales que van a formar una cadena más grande, ¿no?, del elemento químico, perdón, del compuesto químico, y les van a dar sus características. Entonces, tenemos el hidroxilo, que es la cadena y que termina en oxígeno-hidrógeno. Un ejemplo son los alcoholes, como el etanol. Tenemos el carbonilo, que es un carbono y doble enlace con oxígeno y puede terminar en hidrógeno o puede seguir la cadena. R significa que es una cadena que no conocemos, que puede ser cualquier cadena. Y bueno, ejemplos, los aldehídos y las cetonas, ¿no? Los aldehídos como el formaldehído y las cetonas como la acetona.
Tenemos grupos carboxilos, ¿no? Que es carbono, doble enlace con oxígeno y luego un enlace con oxígeno e hidrógeno. O con el hidrógeno, cuando está ionizado, pues como que ya separándose. Tenemos, como ejemplo, los aminoácidos, ¿no? Ácidos carboxílicos o ácidos orgánicos, ¿no? Los aminoácidos, que recordemos que son aquellos que ayudan a formar las proteínas. Tenemos los grupos aminos también, que tienen nitrógeno como con hidrógenos, ya sean 2 o 3, como grupo, como elementos principales. Y pues tenemos los aminoácidos, ¿no? El metilo, que es carbono con 3 hidrógenos, formando el etano, componente de muchos compuestos orgánicos. Tenemos el fosfato, donde es el fósforo el elemento principal, acompañado de enlaces con oxígeno, y ya puede ser uno doble con puro oxígeno o uno con oxígeno e hidrógeno, ¿no? O ionizado sin el hidrógeno. Y tenemos el esterfosfato como el ATP, o un grupo fosfato en el ADN. Y el sulfhidrilo, que es con azufre. Y tenemos la cisteína, ¿no? Que ayuda a estabilizar las estructuras internas de las proteínas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquí ya completamos nuestro chunks, ¿no? Carbono en todas partes, hidrógeno en todas partes, oxígeno también en todas partes, o casi todas, y tenemos nuestro nitrógeno, aquí, aquí, nuestro fósforo en el grupo fosfato y nuestro azufre en el sulfhídrido, ¿no? Bien, estos pequeños grupos funcionales, cuando se van uniendo, van a formar moléculas más grandes, ¿no? Y las moléculas biológicas principales que tenemos o que existen son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y bueno, un extra en los ácidos nucleicos. Entonces, los monómeros son como los enlaces sencillos, ¿no? Que hay de los átomos, de los elementos. Y cuando se unen varios en una cadena bastante larga, se le llama polímero. Bien. Entonces, tenemos a los carbohidratos y, bien, la estructura solita, una sola estructura, es un monosacárido. Y ya cuando son varias, entonces es un carbohidrato. Este es un monosacárido. Tenemos los ácidos grasos, que así se representan gráficamente, bueno, en escritura química. Los aminoácidos, con nitrógeno. Y los ácidos nucleicos, donde tenemos un grupo fosfato, nuestra base nitrogenada, y un azúcar pentosa, es decir, 5 carbonos. Y si tiene un oxígeno es ribonucleico, como lo es el ARN, y si no tiene un oxígeno es un ácido desoxirribonucleico. Bien, que bueno, estos nos van a dar estructura a todo nuestro cuerpo, ¿no? A nuestras células, y estas células, pues bueno, van a formar tejidos, y estos tejidos, órganos, y estos órganos, sistemas y aparatos, y estos van a formar, pues a final de cuentas, a un organismo, ¿no? En este caso, pues nuestros animales, nosotros como animales, ¿no? A todos los animales. Bien, en estos 4 minutos me voy a echar rápidamente, ¿no? Que tenemos a los carbohidratos, los monosacáridos o las partes solitas, ¿no? La estructura sola, también se les conoce coloquialmente como azúcares. Cuando están juntos, son 2, se les dice disacáridos.
Y cuando ya forman estructuras más grandes y complejas, hacen los polisacáridos, como lo son los almidones, como el pan, ¿no? La celulosa, como la madera, y el glucógeno, que es colágeno con glucosa. Ok, luego tenemos nuestros lípidos, ¿no? Que tenemos los glicéridos, los ácidos grasos, ¿no? Aquí tenemos la glicerina. Un triglicérido es una glicerina con 3 ácidos grasos, por eso triglicérido. Los fosfolípidos, que son los que hacen nuestra membrana celular. Y si nos damos cuenta, tenemos la cabeza hidrofílica, que es lo que va al exterior, y las colas hidrofóbicas, ¿no? Entonces esto hace que atraiga el agua, y esto que la repela, y entonces salga hacia el otro lado, ya sea hacia adentro de la célula o hacia afuera de la célula, ¿no? Y entonces aquí tenemos un grupo fosfato con fósforo, el glicerol, y ácidos grasos saturados, ácido graso, saturado y uno insaturado. Entonces imagínense lo que hacen estos pequeños átomos y estas moléculas, lo que forman en nuestro organismo, ¿no? Entonces tenemos los lípidos más comunes suelen ser el colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos y el ácido linoleólico, ¿no? Tenemos también las proteínas, ¿no? Donde la molécula principal o la más pequeña es el aminoácido. Y bien, tenemos muchos aminoácidos. Tenemos los esenciales y los no esenciales. Los no esenciales no es que no los necesitemos, sino que más bien los producimos nosotros. Y los esenciales son aquellos que no producimos nosotros, no podemos producir para el buen funcionamiento de nuestro organismo y a fuerzas los necesitamos consumir. Por ejemplo, la albúmina que viene del huevo, entre otras. Y aquí entra la parte de desarrollo. Obviamente, pues bueno, las personas que se dedican, que han tomado la decisión de no comer carne, o huevo o leche, pues bueno, tienen que buscar otras opciones en donde suplir estos nutrientes, ¿no? En especial los aminoácidos, que todos van a venir de los productos de origen animal, o la mayoría, ¿no? Sino pues de las leguminosas. Tienen que tomar a veces suplementos alimenticios y por eso también no se recomienda en niños o en bebés hacer este tipo de dieta porque necesitan la albúmina para poder crecer, entre otras proteínas. Y entonces pues pueden caer en la desnutrición y bueno, se complica, ¿no? En otras complicaciones. Bien, entonces luego tenemos, ¿no? Cuando se enlazan entre ellas, ¿no? Los aminoácidos hacen un enlace peptídico. Y las estructuras de las proteínas pueden llegar a ser 3. El enlace sencillo, que es un aminoácido con otro, que es de estructura primaria. La secundaria es que también hay un enlace entre cada uno. La terciaria es que ya están tan enlazados que no solamente hay un enlace hay 2 enlaces entre cada aminoácido, sino que se enlaza con y por acá, etcétera, ¿no? Y se tuerce toda nuestra proteína. Y la cuaternaria es cuando esta proteína se junta con otra proteína, básicamente, ¿no? Y finalmente tenemos nuestros ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Cada parte se le llama nucleótido, que está formado por un grupo fosfato, una base nitrogenada que puede ser citosina, guanina, adenina, tiamina o uracilo, y un azúcar pentosa. En el ADN, como les decía, hay ausencia de este oxígeno, vamos a acercarnos más, de este oxígeno y por eso es desoxirribosa. Y aquí es un azúcar que sí tiene el oxígeno, ribosa. Por eso es AD de desoxirribosa, N. Y aquí es AR porque tiene la ribosa, no es sin el oxígeno,
N, ARN. Ok. Y en el ADN, la base nitrogenada es tiamina y en el ARN es uracilo. Todos los demás sí se repiten tanto en ADN como en ARN. Pero en el caso de estos dos se difieren por ¿no? Esto por los enlaces que pueden llegar a formar. Y así vemos la estructura básica, ¿no?, del ADN. Grupo fosfato, azúcar pentosa, la base nitrogenada, y esta unidad va a ser un nucleótido, y el orden de estos nucleótidos le va a dar a nuestro ADN el sentido de cómo va a hacer que actúen nuestras células. Ok. Y bueno, básicamente eso, ya lo de las células, pues creo que ya las conocen. Entre las procariotas y eucariotas, ¿no? Entonces, bueno, ya no vamos a irnos para acá. Y pues bueno, básicamente hemos acabado con los contenidos rápidamente de la clase. Yo creo que si van a pasar todos, lo van a tener que exponer sobre aparatos reproductivos, entre otras cosas. Pero ya, yo espero este domingo o lunes ya haber terminado de calificarlos. Quienes tengan que irse a regularización, ya sea por ausencia, falta de trabajo, etcétera, pues ya les estaré comunicando que me tienen que exponer para poder acreditar la materia. Y pues bueno, básicamente es todo. Creo que sí nos tuvimos que ir al final un poco más rápido. Les agradezco mucho su presencia ahorita. Gracias por su atención. Fue un gusto, la verdad, tenerlas otro semestre más. Este grupo es bastante dinámico, aunque sí hubo quienes pues ya no pudieron continuar. Este grupo trabaja muy bien. Quienes están, pues ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero que el próximo semestre ya pueda tener otra clase, ¿no?, con ustedes. Ya veremos. La verdad no me acuerdo. Creo que sí vamos a tener clase juntos. Pero bueno, pues les deseo un excelente fin de semana. Igual disfruten sus vacaciones. Hagan lo posible por entregar todo, ¿no? Y estaremos regresando ya en febrero. No sé si ya les pasó la profesora Anel el calendario. Creo que le faltaban unas cositas. Pero si no, ya le recuerdo para que se los pase. Pero ya regresamos en febrero, ¿sale? Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto, ¿sale? Juana, todavía no se vaya. Quisiera platicar algo rápido con usted. Pero bueno, ya las demás pueden salir. Que estén muy bien, hasta luego.